Se puede imaginar un plano perpendicular al eje que divide a la Tierra en dos mitades iguales. Se llama plano del ecuador. Los puntos donde este plano corta a la superficie terrestre forman una circunferencia que se llama línea del ecuador. Cada una de las mitades de la Tierra limitadas por el ecuador se llaman hemisferios. El hemisferio norte, donde está el polo norte, y el hemisferio sur, al que pertenece el polo sur. Los meridianos son líneas que marcan el camino más corto de un polo al otro. Todos los meridianos tienen la misma forma y tamaño. Por cada lugar de la Tierra también pasa una línea paralela al ecuador que se llama paralelo. Todos los paralelos son circunferencias, pero no todos tienen el mismo tamaño. Los más cercanos al ecuador son más grandes que los cercanos a los polos. El centro de la Tierra es el punto donde se corta el eje terrestre y el plano del ecuador. Cada meridiano divide la Tierra en dos mitades, la de las regiones que quedan al este del lugar y la de las que quedan al oeste. Cada hemisferio se denomina como su polo. Los paralelos no se cortan entre sí y cortan a todos los meridianos. Cada punto de la superficie terrestre está sobre un paralelo determinado y a cada paralelo se le asigna un valor diferente llamado latitud. Los puntos del ecuador tienen latitud 0. Los polos tienen latitud 90 grados, norte o sur. La latitud de un lugar determinado es el valor del ángulo, medido a lo largo del meridiano del lugar que va desde el ecuador hasta dicho lugar. La ciudad de Jujuy, por ejemplo, tiene latitud 24 grados sur y la ciudad de Ushuaia 55 grados sur. La latitud de una región determina cuánta luz y calor solar recibe. Cuanto menor es la latitud de un lugar, o sea, más cercano al ecuador, más cálido resulta su clima. La cantidad de energía que recibe el suelo de un lugar depende de la inclinación con la que llegan a él los rayos solares. Si lo hacen desde arriba, perpendiculares al suelo, llegan más concentrados que si llegan inclinados. Por eso, las regiones de la Tierra cercanas a los polos reciben menos luz y calor del Sol que las regiones ecuatoriales. Por este motivo, hace frío en los polos y calor en el ecuador. La inclinación del eje terrestre influye sobre la iluminación solar que llega a las diferentes regiones de la Tierra. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en el solsticio de verano en el hemisferio sur. Ese día, el 21 de diciembre, el eje de la Tierra está completamente inclinado hacia el Sol y existe una zona de la Tierra a la cual los rayos del Sol llegan las 24 horas del día. Es decir, donde no se hace de noche en ningún momento. Esta zona es la que se encuentra entre el Polo Sur y un paralelo que se denomina Círculo Polar Antártico. Simultáneamente en el Polo Norte sucede todo lo contrario. El Sol no asoma sobre el horizonte. Ese día los rayos del Sol llegan en dirección vertical al suelo de los lugares ubicados en los puntos que están sobre un paralelo terrestre llamado Trópico de Capricornio. Esta misma situación ocurre en el hemisferio norte 6 meses más tarde, el 21 de junio, cuando es el solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur. En esa fecha, los rayos solares llegan verticalmente a los puntos pertenecientes a otro paralelo, llamado Trópico de Cáncer, ubicado en el hemisferio norte del planeta Tierra. Todos estos círculos, ambos trópicos y ambos círculos polares, delimitan las grandes áreas climáticas de la Tierra. El 21 de junio, durante el solsticio de invierno en el hemisferio sur, la situación es inversa a la de 6 meses antes. Entre el círculo polar antártico y el polo sur no sale el sol, mientras que por encima del círculo polar ártico no se pone el sol durante todo el día. La zona tropical es la franja comprendida entre los trópicos de Cáncer y Capricornio con el ecuador en el medio.
Esta zona es la que recibe la mayor cantidad de luz y calor solar, de manera prácticamente constante a lo largo de todo el año. Por eso, allí el clima es caluroso y húmedo y permite el crecimiento de abundantes selvas y bosques. Las áreas denominadas templadas son las bandas situadas entre los trópicos y los círculos polares. En ellas, los cambios de iluminación solar a lo largo del año son más notables que en el resto del planeta y originan los 4 periodos que llamamos estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En las zonas tropicales, en cambio, solo existen 2 estaciones: la húmeda y la seca. En invierno, en el polo, la temperatura promedio es de 30 grados centígrados bajo cero. Piensen un poco, dentro de las heladeras hay solo 7 grados bajo cero. En verano apenas llega a los 0 grados. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto frío? Bueno, porque al suelo de estas regiones los rayos del sol llegan siempre muy oblicuos. Los rayos solares atraviesan una espesa capa de atmósfera antes de alcanzar el suelo terrestre y pierden en el camino una gran parte de su energía. En un polo, durante el verano, aunque el sol permanezca casi todo el día sobre el horizonte, sus rayos llegan tan debilitados que no llegan a calentar demasiado el ambiente. Existen diferencias entre el clima de las regiones polares de los hemisferios norte y sur de la Tierra. En el Ártico, las tierras no son tan extensas como en la Antártida, que es un inmenso continente. El agua conserva más el calor que las rocas y los minerales. Por eso, los océanos actúan como moderadores del clima y hacen que el invierno del Ártico, cerca del Polo Norte, sea menos riguroso que el Antártico, cerca del Polo Sur. En la Antártida se pueden distinguir 3 regiones climáticas. El interior se caracteriza por un frío extremo y ligeras nevadas. En las costas las temperaturas son algo más suaves y hay más lluvias. Y en la península antártica el clima es mucho más cálido y húmedo. ¿Sabías que los osos polares solo habitan en el Polo Norte y no en la Antártida? El interior del continente antártico es un desierto helado. Sobra hielo, pero el agua en estado líquido escasea. Además, es el continente más ventoso de la Tierra. En ella soplan los vientos catabáticos, con velocidades superiores a los 330 kilómetros por hora. Estos vientos viajan desde el interior del continente hacia la costa en peligrosas ráfagas heladas conocidas como blizzards o vientos blancos. En estos episodios no solo se reduce o anula la visibilidad, sino que también se dificulta enormemente la respiración. Lo que pasa en la Antártida influye sobre el clima de todo nuestro planeta, como también lo afectan las aguas congeladas que forman los glaciares.